El tema que hoy vamos a trabajar es de historia universal, es las primeras sociedades humanas, las civilizaciones agrícolas de China e hindú. Vamos a trabajar la parte de la economía, la política, la parte social, cultural, la ciencia y tecnología. El logro de aprendizaje es que puedan analizar la forma de vida de las civilizaciones agrícolas de la antigüedad para valorar su aporte en la economía, en la política, la ciencia y tecnología y relacionarlo con nuestro contexto. La civilización china, su ubicación geográfica y sus características. La civilización china se encuentra al este del continente de Asia, entre la cercanía del río amarillo Huanghu y azul Yangtze. Estos dos ríos dividían al país en diferentes regiones, pero gracias a estas vías fluviales, la cultura siguió en su desarrollo. La organización política y social de la civilización china estaba de la siguiente forma. La organización social de la civilización china se basaba en una jerarquía a la que tenían un significativo respeto en esta y estaba compuesta por el emperador, era considerado de origen glorioso y se pensaba que había recibido su poder por virtud o por la orden de los dioses. Los nobles, la corte de terratenientes, caudillos militares estaban a cargo del ejército. Los mandarines eran funcionarios de confianza del emperador. Entre ellos se encontraban los gobernadores, jueces, funcionarios policiales, recaudadores de impuestos y supervisores de las labores agrícolas. Se encargaban principalmente de vigilar la agricultura y controlar el regadío. Los campesinos eran quienes trabajaban los campos de los terratenientes en condiciones de arrendatario. Y teníamos los esclavos. Los aportes culturales de la civilización china son los siguientes. Los chinos desarrollaron grandes aportes a las artes, a la arquitectura, a la pintura, a la literatura, a la escritura y a las telas. Es por eso que crearon elementos como las pagodas, las cuales construyeron en varios pisos. Son construcciones de varios pisos con techos uno sobre otro. La muralla china, la cual fue levantada con un propósito de defender a la nación de la invasión de los nómadas de Xiongnu, de Mongolia y Manchuria, y que debido a su longitud de la altura puede verse desde el espacio. Ejército de terracota eran figuras de soldados y caballos de tamaño real de terracota, construido bajo el mandato del autoproclamado primer emperador de China de la dinastía Qing. Al enterrarlos, se creía que el emperador seguía teniendo tropas bajo su mando aún después de muerto. La seda fue uno de los grandes descubrimientos realizados por dicha cultura. Comenzó con una necesidad básica para luego transformarse en un elemento restringido únicamente para el emperador y a sus allegados. La escritura es uno de los aspectos que caracterizó a la civilización y se basa en refinadas curvas. Es considerado un arte abstracto lleno de armonía. En la agricultura abrieron canales y embalses para garantizar el riego de las plantas producto de los alimentos. En la matemática inventaron el ábaco y aplicaron el sistema de numeración. En la arte utilizaron el marfil, el bronce, la porcelana, el jade y esmeralda para hacer estatuas y objetos decorativos. La astronomía sobresalieron en los estudios astronómicos, elaboraron el calendario agrícola y varios tratados. En la medicina practicaron la acupuntura, ha sido una técnica curativa. En la literatura dejaron obras de gran valor como los libros sagrados de Qin. La civilización hindú. Esta civilización ocupaba lo que en la actualidad son los países de Pakistán y el occidente de India. Se desarrolló en la orilla del valle del Indo, o sea, en esta parte de aquí donde estoy señalando.
por una gran cantidad, estaba conformada por una cantidad de pueblos y ciudades, de las cuales la más importante era Harappa y Mohenjo-daro, las cuales permitieron el comienzo de la historia de una de las grandes civilizaciones antiguas del universo. Los ríos eran de gran importancia para esta civilización porque eran considerados sagrados. Estas civilizaciones estaban atravesadas por el río Indo y Ganges, las cuales en cierta época del año inundaban las tierras, fertilizaban los campos. El fortalecimiento de la agrícola fue la base sobre la cual se desarrolló el urbanismo en torno al río Indo. Sus beneficios son notables por lo que eran adorados como una divinidad. El gobierno y la estratificación social de las castas. La organización social hindú está dividida en 4 castas, las cuales se clasificaron los brahmanes, conformado el grupo privilegiado que ostentaba el poder. Eran los sacerdotes depositarios de conocimiento, solo se dedicaban al estudio y a la meditación. Los kshatriyas eran los nobles guerreros. Los Vaisyas estaban conformados por los comerciantes profesionales y agricultores. Los sutras o siervos se creían salidos de los pies del Brahma, del dios Brahma, eran de piel oscura, cuya función principal se reducía a servir a las demás castas. La organización política. En la India no existía una unidad nacional, sino muchos reinos independientes bajo la autoridad del rey. El rey era considerado de origen divino. Los brahmanes conformaban la casta superior que le colaboraban con el rey en la administración de justicia. Conformaban la clase sacerdotal. La aristocracia feudal estaba conformada por funcionarios de rango menor, dueños de los grandes feudos. Los aportes de la cultura y de la civilización hindú. Entre los principales avances de la civilización del Indo fue la arquitectura urbanística, como edificios de ladrillo y de adobe de varios pisos y un eficiente alcantarillado. Matemática. Elaboraron el sistema decimal que se estableció los símbolos numéricos que usamos hasta el día de hoy. Fueron los primeros, junto con los mayas, que inventaron el cero. La metalurgia. Produjeron acero para confeccionar sus armas y armadura. La medicina. Sabían esterilizar y utilizar drogas para tratar a los enfermos. Curaban mordeduras de serpientes venenosas. Gracias.